Bueno, hoy el ministro Castilla anunció que en la Comisión de Presupuestos se había aprobado un proyecto de ley llamado de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal, que es algo que hemos brevemente comentado con el presidente del Banco Central de Reserva. Y lo que hace este proyecto de ley, según explicó el ministro Castilla, es cambiar la llamada regla fiscal, pasar a una regla de tipo estructural, presupuesto estructural. Esto significa que el presupuesto se construye ya no sobre la base, digamos, del presupuesto histórico, sino sobre la base de los ingresos permanentes. ¿Cómo se construyen esos ingresos permanentes? ¿Qué cosa es un ingreso permanente? Es algo que tiene que ser definido por un consejo independiente de economistas, según esta misma ley. Es decir, que no se consideran los aumentos del precio de los minerales, por ejemplo, cuando el precio de los minerales aumenta o cuando cae mucho, esto no entra, no forma parte del nivel del presupuesto, sino los ingresos permanentes, promedio, digamos, de los últimos 10, 15 años. De modo tal de que cuando hay ingresos excepcionales por incremento del precio de los minerales, entonces esos ingresos se ahorran, y más bien cuando los precios de los minerales caen por debajo de cierto nivel, se gasta más de lo que ingresa ese año, de modo tal que tenemos un presupuesto llamado anticíclico, es decir, que no empuja el ciclo, sino que va en contra del ciclo para morigerar las altas y las bajas. Esa es la idea, la innovación introducida en esta ley de responsabilidad y transparencia fiscal aprobada en la Comisión de Presupuesto. Además, introduce un par de reglas respecto al gasto y al gasto fiscal de los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales y locales, estableciendo límites respecto de su endeudamiento y del gasto que deben tener, y cómo en la medida en que, digamos, tienen que cumplir ciertas metas, si no se cumplen las metas, se formula un plan para que las metas se vayan cumpliendo en 2 o 3 años, y si eso a su vez no ocurre, entonces habrían sanciones para estos gobiernos regionales y locales y tendrían que dar cuenta al Congreso, rendir cuentas al Congreso. En fin, son innovaciones que han sido aprobadas por unanimidad en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Un último comentario respecto de una columna de Francisco Belaunde en Diario 16, que hace notar que en la página web de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la CAN había una sección destinada a proporcionar información sobre procesos de corrupción en curso, correspondientes a casos emblemáticos. Se mencionaba por tipos de casos, los procesados y en qué estado estaban esos procesos, para hacer un seguimiento, un monitoreo, y que se tuviese conciencia y estos no quedaran finalmente abandonados y se perdiera la vigilancia, a fin de que finalmente estas personas fueran sancionadas. Resulta que de buenas a primeras esa página ha sido retirada y no se sabe por qué, u obedeciendo a qué presiones. Sería bueno que se reponga. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora sí con Charles Philbrook para entender qué está pasando en Estados Unidos con este asunto del cierre del gobierno federal, porque no se han puesto de acuerdo con republicanos y demócratas en la ley de presupuesto. No hay ley de presupuesto fiscal para el nuevo año fiscal que comienza en octubre, como sabemos, en Estados Unidos. Regresamos.